Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy vamos a hacer una revisión del credo de los testigos de Jehová. ¿En qué Dios creen ellos? ¿Es el mismo Dios en quien nosotros creemos? ¿Se puede decir que se trata de la misma religión? ¿El cristianismo? ¿Son cristianos los testigos de Jehová? Porque esto es importante. Es una de las sectas, vamos a llamarla porque así es una secta, que más influye en la vida de los cristianos. Andan sobre todo el día sábado tocando puertas de las casas de los católicos. Y es preocupante el gran número de personas que se han ido de la iglesia a meterse en ese grupo o en esa secta. Pero hoy voy a tomar un texto de ellos, propio de ellos, un texto que me encontré en su página web, en el internet, por supuesto. Vean lo que dicen los mismos testigos de Jehová y comparemos con nuestro credo. Adoramos al único Dios verdadero, el Altísimo y Creador de todas las cosas. Aquí igualmente podríamos decir nosotros. Su nombre es Jehová. Bueno, nosotros creemos que Dios no tiene nombre. Dios, es un ser puro. Jesús, cuando nos enseña a hablarle a Dios, nos dice, llámenlo Padre. En el Antiguo Testamento es cierto que hay unas letras, unas consonantes que indican el nombre de Dios, pero son apenas unas consonantes que no tienen vocales. Precisamente así lo hicieron los judíos para que no se pudiera pronunciar el nombre de Dios por respeto. Esas consonantes, según los estudiosos, si se le colocan ciertas vocales, sonaría Jehová, o sea, Jehová. También dicen los estudiosos que si se le colocaran otras vocales, sonaría Yahweh. Entonces quiere decir, ante el misterio, porque no se sabe,
no vive ningún judío de aquella época, hace 3000 años, ni tampoco está escrito en ninguna parte, no se sabe. Dicen los estudiosos que podría ser Jehová o Yahvé, cualquiera de los dos sería lo mismo. De hecho, en la Iglesia Católica antes se decía Jehová. Si usted encuentra alguna Biblia antigua, va a leer que ahí dice, en una Biblia católica dice Jehová. Eso para nosotros nunca ha sido ningún problema. ¿Por qué se le cambió a Yahvé? Porque ya eso es cuestión de estudios mucho más avanzados en arqueología, en historia, estudios muchísimo más avanzados donde los especialistas creen que es más acertado decir Yahvé que decir Jehová, pero no tiene que ver absolutamente nada con cuestión religiosa. Entonces, decir yo que Dios se llama Jehová porque la Biblia lo dice, por ejemplo, aquí dicen ellos Salmo 83:18, yo le diría que eso es mentira porque ahí no dice Jehová. Ahí lo que dice son unas consonantes nada más, unas letras consonantes, que si se le ponen ciertas vocales sonaría Yahweh y si se le ponen otras vocales sonaría Jehová. Pero ahí no dice exactamente así. Dicen los testigos de Jehová que el Dios en el que ellos creen es el Dios de Abraham, de Moisés y de Jesús. Oigan bien, es el Dios de Abraham, de Moisés y de Jesús. Nosotros, nosotros decimos, creemos que el Dios de la Biblia es el Dios de Abraham, sí, de Moisés, sí, pero, pero decir y de Jesús es colocar a Jesús en el mismo nivel de Abraham y de Moisés. Y esto no lo aceptamos, porque Jesús es Dios. Para nosotros es Dios. Vean lo que dicen ellos, y vuelvo a repetir, este es un texto escrito por ellos en la página de los testigos de Jehová. Dice, seguimos las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo y le damos honra porque es nuestro Salvador y el Hijo de Dios. Eso demuestra que somos cristianos, dicen ellos. Mentira, no son cristianos. Vean lo que sigue, escrito por ellos. Sin embargo, la Biblia no enseña que Jesús sea el Dios Todopoderoso. Oigan, ni apoya la doctrina de la Trinidad. Jesús, por no ser Dios, oigan lo que dicen, era menor que el tiempo y no podía exclamar yo soy, como su Padre Jehová, sino como cualesquiera mortal decía, yo he sido, siendo un Dios pequeñito, entre comillas. Al morir en un madero, fue depositado su cuerpo sin espíritu en una tumba. Al tercer día de allí salió un espíritu sin cuerpo. Hasta ahí llegamos, testigos de Jehová. Hasta ahí llegamos.
no son cristianos, no pueden decir que son cristianos. Cristiano es el seguidor de Jesucristo. Y si un cristiano sigue a Jesucristo, es porque Jesucristo es su Dios. Una cosa clarísima, totalmente entendible, lógica, de total sentido común. Y ellos mismos escriben que siguen las enseñanzas de Jesús, que le dan honra porque es el Salvador y el Hijo de Dios. Sin embargo, dicen ellos, dicen que la Biblia no enseña que sea Dios. Vean qué mentira. Cuando el Evangelio en muchísimas partes, todo el Evangelio, pero en muchísimas partes, por ejemplo, recordemos a Isabel cuando saluda a María, le dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Y este Señor significa Dios, su Señor, su Dios. Cuando San Pedro le dice: Señor mío y Dios mío, Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Nosotros creemos firmemente y damos la vida por ello, que Jesucristo es Dios. Es Dios. La segunda persona de la Trinidad. Un solo Dios verdadero en una única naturaleza, en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No tres dioses, sino un solo Dios, una sola naturaleza divina, en tres personas distintas. Dicen los testigos de Jehová que Jesús, por no ser Dios, era menor que el tiempo y por eso no podía exclamar yo soy. Al morir en un poste o madero fue depositado su cuerpo sin espíritu en una tumba. Al tercer día de allí salió un espíritu sin cuerpo. Bendito sea Dios. Y los evangelios dicen que Jesús se aparecía a los apóstoles, a las mujeres, y las mujeres lo reconocían. Al principio no, pero después sí, cuando se daba a conocer. Y Jesús comía con ellos, se sentaba a la mesa, se dejaba tocar. Tomás, mete tu mano en mi costado y mete tus dedos en mis llagas para que veas que estoy vivo, que tengo cuerpo, estoy vivo. ¿De dónde sacarán esta gente estas cosas si el Evangelio es tan claro? Y así hay muchísima gente que se deja engañar. Ven ustedes, hermanos, me falta nada más decir esto sobre el Espíritu Santo. En su credo ni siquiera lo mencionan. Vea que yo no he hablado del Espíritu Santo porque no está. Yo saqué el texto de su página y ni siquiera lo nombran. Pero sí sé
que para ellos el Espíritu Santo no es Dios, sino dicen ellos que es como una fuerza de Dios, como un soplo, como una fuerza de Dios. No es compatible con nuestra fe. Todo nuestro respeto para el que quiera creer en eso, pero nosotros no podemos aceptarlo. No es lo mismo creer en cualquier Dios. No es lo mismo que un hijo suyo, que la hija suya, que la tía, que la mamá crea en cualquiera de estos dioses y usted entonces tranquila porque mientras cree en Dios, usted está tranquila o tranquilo. No, no podemos estar tranquilos. La palabra de Dios es clara. Jesucristo es nuestro único Salvador. Y quien crea en Jesucristo se salvará. Y quien no crea en Él se condenará. Así de claro. No podemos estar tranquilos ni contentos con que porque se porta bien una persona, entonces que crean lo que quiera creer. Hay una fe y esa fe es la que nos salva. La fe en Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Cuando nosotros decimos en cuál Dios creemos, nosotros respondemos, creemos en el Dios de Jesucristo, en el Dios como me lo reveló Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Y cuando digo mi Señor, mi Salvador, estoy diciendo, sí, Jesucristo que también es Dios, que es mi Dios. No es lo mismo cualquier religión, no es lo mismo creer en cualquier Dios. Y ni siquiera en estos dos grupos o sectas que he nombrado ayer y hoy, mormones y testigos de Jehová. Ellos no son cristianos, no tienen absolutamente nada que ver con nuestra religión, aunque anden engañando en las casas, aunque anden diciendo que tienen la misma Biblia que nosotros. Mentira, mentira. Los dos grupos dizque usan la Biblia, es cierto, pero a la par tienen otro libro que para entender la Biblia, que explica la Biblia, y ahí es donde deforman totalmente la verdad. Cuidado, no es lo mismo creer en cualquier Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Que Dios los bendiga, los abrazo con todo mi corazón. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Un gran abrazo.